Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con la nueva unidad, que es la última, la tercera unidad, que es la más corta de todo el curso, que era referente a lo que es condensadores y también hablar sobre energía potencial. Antes de eso, también me gustaría hablar sobre el calendario, qué es lo que queda, para que las personas que no han visto el aula, la planificación semestral, la tengan en consideración. ¿Ya? Esta semana, vamos a poner la semana, nosotros tenemos clases los días martes y los días lunes y martes, no, martes y miércoles. Entonces vamos a poner acá martes y los miércoles. Estoy haciendo el calendario para que se acuerden qué es lo que queda. Entonces estamos el día 2. A ver, vamos al calendario. ¿Dónde está el calendario acá? Sí. Estamos a 2 de diciembre. Que día vamos a ver condensadores. La próxima semana sería el 9. El día 8, por si acaso, si no lo saben, es feriado. Vean el calendario o de la universidad. No tienen clase el día 8, el martes 8 de la próxima semana, porque es feriado. Entonces no tendríamos feriado. Y de nuevo pasaríamos condensadores, para terminar lo que vamos a ver de condensadores. Después tendríamos el 15 y el 16. Y el 16 de diciembre está contemplado el certamen, el último certamen. Entonces, ¿cómo va a ser el calendario? El certamen va a tener la materia de condensadores. Aquí vamos a hacer un resumen, por lo tanto, de materia. Resumen. O como es un día anterior, no se hace clase, porque si recuerden que nunca hago clase un día antes de la prueba, porque se desesperan mucho. Entonces, en el certamen, lo único que va a entrar, si es el último certamen, el más fácil de todo, es condensadores. Y, como le había dicho, vuelve a entrar circuito eléctrico. Se lo dije en el certamen 2, que circuito eléctrico vuelve a entrar, que es referente a resistencia en paralelo y potencias en paralelo o en serie, igual que los condensadores. Y eso es solamente lo que entraría en la prueba. Circuito eléctrico, circuitos con condensadores y circuitos con resistencia. Después tendríamos la siguiente semana, que es la semana del 22 al 23, que no hay clase, pero ahí se entregan las notas. Ahí yo ya tendría que cerrar el semestre, a más tardar el 23 de diciembre. Ya cada uno sabría su nota. Las personas que deben cierre semestre. Las personas cierre semestre. Que saben que deben una nota porque justificaron con el jefe de carrera que faltaron a un certamen o un control. Recuerden que la semana que viene después es una semana que no hay clase, porque es la semana de Navidad y Año Nuevo. Y las recuperativas son el 5 de enero. El 5 de enero son las recuperativas. Entonces, en resumen, solamente vamos a tener clases hoy día y el próximo miércoles, porque el martes es feriado, de condensadores. Y el certamen en el 16, una semana después, que entra condensadores, circuito con condensadores y circuito con resistencia. Y con eso terminaríamos la unidad, que había quedado ahí el último concepto. Ahora, ¿qué más falta además del certamen? Lo que falta es una tarea, que es esta semana, que el día, desde mañana la voy a habilitar, la tarea número 3, grupal, igual que siempre, y la próxima semana sería un control. Ese control no lo voy a habilitar desde el día miércoles hasta el día viernes, probablemente,
y solamente va a ser de condensadores. La tarea número 3. La tarea número 3 se va a habilitar desde mañana jueves, del jueves 3 hasta el próximo viernes, por si acaso. Y les va a llegar el aviso, siempre les llega el aviso de qué fecha, y va a ser hasta el viernes 11. Y el tema, como el anterior fue de resistencias, el de este es de condensadores. Exactamente igual que el de resistencia, pero ahora se habla sobre condensadores. Y la fecha límite sería el viernes 11 de diciembre. ¿Alguna duda hasta acá con lo que estamos hablando? ¿Todo bien? Entonces, por eso la clase la grabé desde ahora, para las personas que no vinieron o las que después quieren anotar. Tendríamos 2 clases de solamente condensadores y después vendría la semana del 16, el 16 de diciembre, el último certamen, número 3. Y el 23, a más tardar, estaría las notas. El 23 podríamos juntarnos, o el 22, ahí hay que ver, por si tienen alguna duda. Pero ya cada uno sabe cuándo faltó una prueba o cuando no hizo un control y va a tener que dar el recuperativo en enero. El 5 de enero es la recuperativa. ¿Ya? Y es solamente recuperativa. Eso quiere decir que las personas el 23 de diciembre, si reprobaron porque se sacaron rojos los certámenes y en las tareas, reprobaron. La recuperativa no es una forma de subir notas, es solamente recuperar las personas que han faltado. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos a comenzar el concepto de la clase de hoy. Y para eso tendríamos que considerar lo siguiente. Que nosotros tenemos estas cargas, que en este caso era un electrón, y nosotros ya sabíamos que esto recorre un circuito eléctrico por medio, pasaba por ser resistencia, por una diferencia potencial, que era la batería, y nosotros entendíamos que cómo se desplazaba. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el espacio podríamos hacer que interactúen ciertas cargas. ¿Qué quiere decir? Que este electrón lo podríamos acercar y ver cómo interactúa. Con la fuerza de Coulomb, que ya la entendíamos de la primera unidad, podríamos entender que esta se va a alejar, pero podríamos saber cómo se comporta. Pero antes de eso, los podríamos preguntar qué pasaría si tuviéramos simplemente una carga en el espacio. Tenemos el espacio aquí, sin nada, y ponemos esta carga acá. ¿Cuánto nos cuesta poner esta carga acá? Para eso podríamos calcular el potencial, que ya sabíamos calcular el potencial que sería de la carga, sería la constante de Coulomb por la carga, vamos a llamar a esta la carga 1, y para calcular el potencial tendríamos que estar situados en una cierta distancia para poder saber este potencial. ¿Cómo es el potencial? A una cierta distancia 1. Y ahí tendríamos el potencial de esa carga. Esa carga por defecto genera un potencial que nosotros podemos estar en este punto del espacio y podríamos calcular el potencial por la constante, por la carga partido en R. ¿Ya? Ahora, como tenemos esa carga ahora en el espacio, yo podría poner otra carga, una segunda carga, acercarla y ponerla acá. Pero al momento de yo ponerla, esta carga, la segunda, siente el potencial. Lo está sintiendo. Por lo tanto, como lo siente, siente ahí una fuerza, que después va a haber una fuerza de Coulomb, y yo necesito para poder ponerla, porque ella se quiere alejar, pero yo la quiero acercar, tengo que gastar una cierta energía o poner un cierto trabajo, realizar un trabajo para poder moverla hasta acá. Y uno puede calcular ese trabajo, ¿ya? Ese trabajo, esto es lo nuevo, para saber cuánto me cuesta a mí poner una carga en un lugar que le cuesta quedarse, va a ser simplemente la carga que yo quiero poner por el potencial que ella siente. En este caso el Q2. Y el potencial que ella siente, lo voy a poner en verde,
es el potencial generado por la carga que estaba anteriormente. Eso quiere decir que si no había nadie, al principio no cuesta nada porque está vacío. Lo puedo poner simplemente, la carga 1. Pero la carga 2 no, la carga 2 sí le cuesta. Entonces yo podría reemplazar a la carga 2, lo que le va a costar va a ser la carga 2 por el potencial, que sería simplemente la constante por Q1 por Q2 partido en R. Y así podríamos seguir, porque si ahora yo tuviera una tercera carga, y esta carga yo la quiero poner acá, también le va a costar, pero va a sentir ahora dos campos. Esa tercera carga, lo que va a sentir va a ser lo siguiente. Va a ser la carga 3 por el campo de la carga 1 más la carga 3 por el campo de la carga 2. Y podríamos reemplazar y obtener lo siguiente. Q1 partido en R. Ese R1 va realmente la distancia entre el 1 y el 3 más la distancia que hay del 2 hacia el 3. Son distancias distintas. No tienen que ser las mismas. Y eso es lo que el trabajo, es lo que me va a costar a mí poner una tercera carga. Cada uno de esos trabajos lo que va a generar es una energía potencial electrostática. Eso es lo que se conoce como energía potencial electrostática. Energía potencial electrostática. Electroestática. Y esta energía se denota con la letra U. Y es cuánto me costó a mí poner las tres cargas. Lo que me va a costar va a ser lo siguiente. Me va a costar todo lo que me costó el 3, la carga 3. K, Q3, Q1, de 1 a 3, más K, Q3, Q2, partido de 2 a 3, más lo que me costó poner la segunda. La primera no me costó nada, porque la primera estaba sola. Pero la segunda también me costó. Q1, Q2, partido de 2 a 1. Y ahí tengo el total. Esto es el total del trabajo que a mí me costó, que es la energía. Y esa energía se le conoce como energía potencial electrostática. ¿Ya? Es la cantidad de trabajo independiente de cualquier orden, independiente si hubiera puesto primero la 3 o después la segunda carga o la primera, independiente, me va a costar exactamente lo mismo. La energía potencial electrostática es un sistema de carga, porque tengo que tener más de una carga, porque si tuviera una no funcionaría, y es el trabajo necesario para poder transportar o para mover esas cargas hasta ese lugar que yo quiero ponerlas. ¿Ya? Ahora, si los damos cuenta, van a haber términos que se parecen en sí. Vamos a ponerlos con colores para darnos cuenta. Podríamos darnos cuenta que acá hay un factor común. Que tenemos este Q1 que tiene el factor común. Entonces podríamos factorizar. Y lo que tendríamos sería un Q1. Y tendríamos el K, también lo podríamos sacar para adelante, pero lo vamos a dejar ahí. Q3 de 1 a 3. La constante Q2 partido de 2 a 1. Más el tercer término que no tiene factor común. Podríamos hacerlo con el 1 o con el 2 o con el 3, da igual. Y ahora podríamos darnos cuenta que todo esto, todo lo que está ahí, es realmente el potencial de la primera carga. Que los primeros de esos términos que están ahí realmente se pueden escribir. Que el potencial que siente es el potencial que siente la carga 1 respecto a las otras dos. La carga 1 estaba inicialmente, estaba acá, sola,
Pero al momento en que yo voy agregando esta carga 2 y esta carga 3, ahora esta carga 1 siente un potencial. Siente un potencial primero por la carga 3 y siente un potencial por la carga 2. Entonces eso es un total. Es el total que siente la carga 1. Es el potencial total, el del campo de la carga 1. Entonces uno puede siempre factorizar los términos. Y uno puede escribir entonces esta ecuación de la energía potencial de una mejor manera, que sería simplemente un medio por la sumatoria de todas las cargas por los potenciales que sienten las cargas. Vamos a poner ahí una I. ¿Por qué? Porque si seguimos, voy a correr esta ecuación, que está ahí, la vamos a poner acá, y la vamos a poner con verde porque es importante. La energía, que es la energía potencial electrostática, se puede calcular como un medio por la sumatoria de cada carga por el potencial que siente. Entonces, fíjense, sin haber hecho los cálculos, si yo tuviera 3 cargas, que es el caso anterior, Q1, Q2, Q3, la carga 1 siente un potencial que es de la carga 2, R2 a 1, más el de la carga 3, que es de la carga 3 hacia 1. Esos son los potenciales totales. Y la fórmula me dice que ese potencial lo tendría que multiplicar por la carga. Entonces tendría que la energía de la carga 1, por decirlo de una manera, sería simplemente un medio, ¿ya? Un medio por la suma de la carga 1 por esa constante, por ese factor que está ahí. Tengo que hacer exactamente lo mismo ahora con la carga 2. La carga 2 siente otro potencial de las otras dos cargas, de la carga 1 y de la carga 3. Entonces la energía de la carga 2, la energía que me cuesta poner la carga 2 ahí, va a ser un medio de la carga 2 por ese potencial. Lo voy a copiar ahora. Este que está acá. Copiar, pegar. No. Y por último, el de la carga 3, la ecuación me dice que tengo que calcular el potencial que siente la carga 3. Esta carga 3, que está acá, siente el potencial de la carga 1 y el potencial de la carga 2. Entonces va a sentir la carga 1, que va de 1 hacia 3, y el potencial de la carga 2, que va de 2 hacia 3. Y la energía, que me cuesta poner esa carga ahí en el espacio, la carga 3, va a ser simplemente un medio de la carga 3, la constante por la copia de todo esto. Lo voy a borrar y copiar. Copiar y pegar. Y ahora si yo sumo la energía que me cuesta poner la carga 1, la energía con que me cuesta poner la carga 2 y la energía con que me cuesta poner la carga 3, tendría la energía total. La energía total del sistema, ¿ya? La energía potencial electrostática total del sistema de todas las cargas, que sería la 1 más la 2 más la 3. Y fíjense, me va a quedar, si multiplico cada uno de los términos, me va a quedar constante por Q1 por Q3 partido de 1, 3 por un medio. Este primero lo voy a poner en morado. Q1 por Q3 por la constante por el 1 medio. Y ahora más el otro término, el primero. Q1 por Q2 partido en 2, R de 2 a 1, que está ahí.
Ahora sumaría estos dos términos que están acá. Los multiplicaría entre sí. La constante por Q2 por Q1 partido en 2, R1, 2. Más la constante por Q3 por Q2, 2, R3, 2. Más los últimos términos que me quedan del 3. Que sería la constante por Q3, Q1 partido en 2, R1, 3. Más la constante por Q3 por Q2 partido por 2, R, 2, 3. Y fíjense que hay términos que son iguales. Este Q1, 3 es igual a este. Y la distancia del 1 al 3 es la misma que del 1 al 3. Entonces este término es igual a ese. Después tendríamos que este Q2 es igual a este Q2. Y este término es igual a este término. Entonces si lo sumo se van los medios y solamente sobrevive el K, Q1, Q3 partido en R1 a 3 más el K, Q1, Q2 partido en 2, R1 más el Q, Q3, Q2 partido en R de 3 a 2. Y esta es la energía que obtuvimos de la misma forma que estaba acá arriba, pero sin la fórmula. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, la fórmula coincide con lo que decía, que era mucho más fácil, sí, más largo porque uno puede calcular, pero es mucho más fácil calcular. En resumen, entonces, para poder calcular la energía electrostática, yo necesito saber primero cuántas cargas van a haber, las QI, y a cada uno calcular el potencial que siente. Y el potencial es simplemente la constante por la carga externa y la distancia que hay respecto a dónde está la carga. Y ahí yo puedo calcular el potencial. Y gracias al potencial puedo calcular la energía. Entonces yo puedo obtener la energía potencial electrostática. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto de la energía potencial electrostática? Porque nosotros en nuestro circuito estamos habituados a tener una batería y una resistencia. Pero hay otro elemento que uno puede poner dentro del circuito que son los capacitadores o los condensadores. Los condensadores o capacitadores, que son lo mismo, pero de forma distinta. Hacen exactamente lo mismo físicamente, pero su forma cambia, como se ve visualmente. Los capacitadores eran los primeros que se originaron, eran unas placas de un metal, cobre puede ser, y estas placas estaban separadas entre sí y se conectaban con corriente, pero estaban separadas. Entonces, mira, si lo miramos desde el lado, teníamos esta placa de esta forma, acá está el circuito, y uno pensaría que no se transmite corriente, pero estas placas son igual que las cargas, sienten un potencial. Entonces hay una energía electrostática entre medio. Y lo que va a originar es que si es muy grande el potencial, va a saltar, hay una carga. Va a ser tanta la energía electrostática que va a permitir que los electrones salten, los electrones de valencia. Para eso hay que llenar las placas. Entonces estas placas, que eran metálicas, si yo quería que hubieran una mayor cantidad, tenía que ser que la placa fuese muy grande. A estas placas lo que se conocen como capacitadores. Los capacitadores. ¿Qué es lo que pasaba? Que los primeros que se crearon eran muy grandes, placas del tamaño de una pieza. Pero a alguien se le ocurrió que en vez de hacer las placas así, hacer una tira
hacer unas tiritas de metal y enrollar las tiras. Eso es lo que originó y que se formara un cilindro. Y es lo que nosotros conocemos como ahora como condensadores. Esa es la diferencia que hay entre un condensador y un capacitador. Los capacitadores son dos placas que antiguamente eran gigantes y tenían eran cuadradas, pero los condensadores es lo mismo, pero están enrollados. Y nosotros lo vemos en el circuito eléctrico, vemos estos cilindros oscuros con rayas azules dentro del circuito eléctrico, y son los capacitadores. ¿Ya? Para eso, nosotros para poder calcular la definición de estos capacitadores tienen una cierta capacidad de almacenamiento de carga. Y a esa capacidad de almacenamiento nosotros le vamos a llamar capacidad. La capacidad en física es lo relativo que hay entre cuántas cargas puede aguantar o almacenar por una cierta cantidad de potencial. La capacidad va a ser una C, y es la cantidad de cargas en el potencial que está determinado. ¿Ya? Es la diferencia que hay entre los dos. ¿Ya? Entonces es cuánto almacena. La capacidad se refiere, en definitiva cuenta como en resumen, es la capacidad de almacenar carga en un determinado potencial. Si el potencial es muy largo, muy grande, ¿cuánta carga puede guardar? Y si el potencial es muy pequeño, ¿cuánta carga puede aguantar, almacenar? Eso es la capacidad de un condensador o de un capacitador. ¿Ya? Ahora, esta unidad nosotros sabemos que las cargas se miden en Coulomb, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y el voltaje se mide en volt. Entonces tenemos esta unidad que es Coulomb partido en volts. Pero nosotros los vamos a llamar faradios. Los faradios, una F, es la capacidad que tiene un capacitador para almacenar cargas. Y viene en honor al gran físico experimental que se conoce como Michael Faraday. Faraday, que fue el precursor del estudio de los capacitadores. ¿Ya? Realmente los faradios son muy pequeños, en la realidad son del orden de los microfaradios. No, es muy raro ver un capacitador de 1 faradio o 2 faradios, siempre está en el orden de muy pequeño. ¿Ya? Entonces, volviendo al resumen, nosotros tenemos este condensador, o este capacitador, que son dos placas metálicas. Estas placas están separadas, no se pueden tocar. Al momento que se tocan ya no pasan a ser dos y pasan a ser una. Como están conectados a un circuito, una va a ser positiva y una va a ser negativa. Una va a tener cargas positivas y la otra va a tener cargas negativas. Va a venir la carga negativa por acá, ahí vamos a poner, va a acercarse y se van a acumular. Y de repente se va a cargar tanto que no va a aguantar y van a liberar. Y se van a seguir el circuito. Así funcionan los capacitadores, ¿ya? Y por eso es tan importante saber cuánta es la capacidad del almacenamiento. Si almacena mucho, va a costar más tiempo poder que traspase estas cargas. Y si tiene un almacenamiento muy bajo, una capacidad muy baja, van a transmitir más fácilmente las cargas. ¿Ya? Entonces, nosotros para poder estudiar esta relación, nos tenemos que dar cuenta primero que depende de muchas cosas. Depende primero de la distancia a la que están las placas. Mientras más separado va a costar más. Y mientras estén más cerca va a costar menos. ¿Ya? Entonces, la capacidad, además de ser las cargas partido por el voltaje, podemos nosotros saber la capacidad del artefacto por la distancia. Vamos a poner que esto es D. Vamos a decir que la distancia entre las dos placas es una D minúscula. Entonces, la capacitancia va a depender de la distancia. Mientras más grande va a ser, la capacitancia va a ser menor. Por eso inversamente proporcional. También va a depender del área. Mientras la placa es más grande, mayor capacidad tiene de almacenamiento del área, de las placas, y tienen que ser iguales, por eso es una.
Y también va a depender del, decirlo de alguna forma, de cuánto permite el espacio, el aire, cuánto permite el aire o el vacío o en el medio que está. A eso se le conoce como permitividad. La permitividad, ese símbolo ahí, es la permitividad. Es lo que permite el espacio, el dónde están las placas. Puede ser que entre medio de los dos haya un plástico, un dieléctrico. Un dieléctrico es simplemente un plástico. O puede ser aire, o no puede ser nada, o un papel. Cada uno de estos elementos tiene una permitividad distinta. ¿Ya? En lo normal, por si acaso, la permitividad del espacio, sin nada del vacío espacio libre, aproximadamente es 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradio partido en metros. Y esa es la unidad que tiene. Y aquí entonces tendríamos la capacidad. Entonces la capacidad de un condensador la podemos calcular en el circuito, si lo tuviéramos en un circuito, como la cantidad de cargas que tiene por el voltaje, o si tuviéramos capacitor físicamente, no en el circuito, podríamos calcularlo por la permitividad, en este caso el vacío 8,85 por 10 elevado a la menos 12, por el área dividido por la distancia que hay entre las dos placas. Y ahí tendríamos la capacidad del condensador total. Entonces, tenemos esas placas. Podríamos hasta hacer un ejemplo, una consideración. Imaginemos que tenemos una batería y conectamos al condensador. Para dibujar el condensador se hacen dos placas paralelas por el mismo tamaño. Esa es la diferencia con una batería. La batería nosotros conocíamos que había una diferencia de potencial, una era mayor, positiva y negativa, pero el condensador tiene dos placas idénticas, porque las placas tienen que ser idénticas. Y ahí está el dibujo del condensador. Entonces imaginemos que esta batería tiene 12 volts y la capacidad de este capacitador son 12 faradios, un ejemplo. Entonces, como la capacidad son 12 faradios, yo sé que es la cantidad de carga partido por voltaje, entonces yo puedo saber la cantidad de carga. Va a ser 12 faradios por 12 volts. Y esa es la cantidad de cargas que permite el capacitador. Que son 144 cargas que permite ese capacitador con ese voltaje. Si yo cambiara el voltaje, la capacidad va a ser distinta. Si yo cambio el capacitador y mantengo el voltaje, también la cantidad de carga va a ser distinta. Y uno ahí podría entender entonces la relación entre los capacitadores. Entonces uno puede preguntar en la prueba, y uno les puede preguntar eso, es simplemente calcule la cantidad de cargas que hay en un capacitador, o qué tipo de capacidad tendría que tener, con cuántos faradios, para que pueda almacenar cierta cantidad de cargas. ¿Ya? La próxima clase lo que vamos a ver, para poder terminar, es hacer circuitos. Como igual que en las resistencias, ¿qué pasaría si pusiéramos capacitadores o en serie o capacitadores en paralelo? Y cómo calcular esos capacitadores. Y con eso terminaríamos ya la unidad completa del curso. Recuerden que todo lo que estábamos diciendo está grabado, entonces después en un rato más lo voy a subir para que ustedes lo vean cuando estimen conveniente. Y mañana se va a habilitar la tarea número 3. Igual les va a llegar un aviso para los que llegaron recién, que está por el calendario, que lo pueden ver después por el video. Pero es hasta el próximo viernes la tarea. La próxima semana tendríamos el control de condensadores o capacitadores. Y el día miércoles 16 el certamen. El certamen, vuelvo a decir, porque no se asusten, va a ser simplemente condensadores, que ya lo estamos viendo. La próxima semana lo veríamos en circuito en serie paralelo y nada más. Y vamos a agregar nuevamente circuito en resistencia, que yo les dije en el segundo certamen que no iba a hacer tantos circuitos porque los quería ingresar después de ver condensadores nuevamente con resistencia. Y eso.
Cualquier duda o cualquier consulta, recuerden que me pueden mandar un correo y yo contesto lo antes posible. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo y cualquier problema que tengan de que no se puedan conectar o saben que van a tener un problema para el día de la prueba, comuníquense conmigo. Está la recuperativa en enero. ¿Ya? Lo estamos viendo, cuídense. Recuerden que el próximo martes, para los que llegaron recién, es feriado. El martes es feriado. Los vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.